capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 1. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud que estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Vamos a detenernos aquí en la lectura de la palabra de Dios. ¿Qué pasó en Pentecostés? El domingo pasado estuvimos viendo algunas de las cosas que giran alrededor de Pentecostés y hablamos de la transversalidad de la Iglesia del Señor, es decir, un pueblo que no reconoce ninguna frontera, que une a todos los hombres. Pero ¿qué pasó realmente en Pentecostés? Y hoy quisiera dar un paso más en la lectura y en el análisis de este capítulo. Hay que retroceder un poco para entender realmente el capítulo este. Hay que retroceder al Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan se dice que después del milagro que Jesús hizo resucitando a Lázaro, dice que se reunieron los sacerdotes y los fariseos. Esto es bien extraño porque los sacerdotes y los fariseos tenían diferencias doctrinales. En general los sacerdotes eran saduceos y se reunieron con los fariseos, lo que quiere decir que había para ellos un peligro latente muy importante como para que se unieron, y dijo: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Es decir, fue tan contundente la resurrección de Lázaro, fue tan contundente el ciego de nacimiento, que sea el primer ciego de nacimiento que Jesús le devuelve la vista, fue tan tremendo esto que obligó a las autoridades judías a tomar cartas en el asunto. Es decir, si lo dejamos seguir, todo el pueblo se va a ir detrás de él. ¿Y qué vamos a hacer con el negocio que tenemos nosotros? Esto es realmente lo que discutían. ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y el sumo sacerdote Caifás, el sumo sacerdote, la autoridad máxima, dice: nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Por qué? Porque ellos sospechaban y enfocaban mal el ministerio de Jesús y decían: esto es una revolución que se está preparando, lo que nos va a perjudicar a nosotros. No entendían el sentido espiritual de lo que Jesús había hecho. Y entonces armaron toda una trama para matar a Jesús, donde participó Judas como entregador y cumplieron el objetivo, todo concluido. Lo crucificaron, lo pusieron en la tumba y todo concluido. Ahora, ¿qué es Pentecostés? El 6 de agosto del año 45, de 1945, estalló la primera bomba atómica.
era un secreto celosamente guardado. Nadie esperaba que sucediera esto. Y de pronto explota la bomba y Truman sale y le explica al mundo, el presidente de los Estados Unidos, le explica al mundo qué es lo que pasó. Pero fue algo totalmente inesperado, con lo cual se terminó definitivamente la Segunda Guerra Mundial y conmocionó a la gente. Se puede comparar al Pentecostés con esto. Se produjo un estallido dentro de aquella sociedad. Se había preparado una bomba en secreto, pero no una bomba que derrama muerte, sino una bomba de vida. Se había preparado en secreto y 50 días después de que habían crucificado a Jesús, cuando ya ellos creían que el asunto estaba absolutamente concluido, cuando vieron que los discípulos no estaban ya haciendo nada después de haber proclamado la resurrección en los primeros días, en ese momento en que ellos sentían que todo se había aplacado, en ese momento estalla la bomba, se produce el estallido, porque los discípulos habían seguido el mandato de Jesús. Y el mandato de Jesús es: no abandonen Jerusalén, no se vayan. Recuerden que todos eran galileos y una vez que Jesús ascendió, todos seguramente iban al terruño, ¿no? Que era lo que les tiraba. Y Él les dice: no abandonen Jerusalén, quédense aquí en Jerusalén. ¿Por qué? Porque serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y los dejó allí. Ahora, en ese momento uno puede hacer una objeción al leer este pasaje, que es: después de la resurrección, los discípulos estaban todos juntos, estaban todos unidos. Es verdad que cuando Cristo fue crucificado, fueron desparramados por todas partes, pero en ese momento estaban todos juntos y estaban todos unidos. Estaban todos esperando, estaban todos obedeciendo. ¿Qué necesidad había de que Jesús le dijera durante 10 días no hagan nada hasta que venga el Espíritu Santo? ¿Qué necesidad había de decir hasta esperen acá en Jerusalén? Es que el día de Pentecostés sucedió algo transformador en ese grupo. Ese grupo había estado alrededor de Jesús y era una organización ya la que tenían. Esa organización de los discípulos, que aparece en todos los evangelios, se desarma en el momento de la cruz, porque se desparraman todos. Jesús los vuelve a reunir y vuelven a estar organizados. Ahora, la iglesia no es una organización. Necesitaban algo más. Necesitaban que esa organización se transformara en un organismo. Y hay una diferencia entre organización y organismo. La organización es un conjunto de gente que está siguiendo un mismo objetivo. Un organismo es vida. Y lo que le faltaba a ese cuerpo era vida. La antigua profecía de Ezequiel puede aplicarse como ejemplo en este momento. El Señor lo lleva al valle de los huesos secos a Ezequiel y le pregunta: ¿vivirán estos huesos? Ezequiel dice: yo no sé. El único que puede decirlo es Dios. Y entonces dijo: bueno, llama al Espíritu y se arman todos. Los huesos se juntan, cada hueso con el otro, y sube la carne. Dice, pero no había vida en ellos. Y en ese momento Dios le dice: profetiza sobre ellos nuevamente, que el Espíritu venga. Y vino el Espíritu, ¿y qué pasó? Que vivieron. Ellos estaban organizados en ese momento, pero necesitaban esa presencia que los uniera, que era la presencia del Espíritu Santo. Y en ese momento, el Espíritu Santo llega a ellos y el Espíritu es el que da vida. Esto lo enseñó el Señor en Juan 6. El Espíritu es el que da vida. Y la iglesia entonces no es una organización. Los clubes tienen organizaciones. Los gobiernos tienen organizaciones.
La iglesia es un organismo porque tiene la vida del Espíritu Santo. Recuerde usted que en el primer capítulo de Génesis se nos dice que el Espíritu se movía sobre el caos de la creación primera y que de ese caos original se armoniza todo y llegamos a la vida. Es el Espíritu el que está allí. Ese mismo Espíritu que da vida, en Pentecostés vuelve a moverse en el mismo sentido y une al cuerpo de Cristo. Hace un cuerpo de ese grupo de hombres y ese cuerpo de Cristo es la iglesia de Dios. Fueron bautizados en el Espíritu Santo, dice. Cada cristiano, al creer en Cristo, recibe el Espíritu Santo. Es instantáneo eso, porque si alguien no tiene el Espíritu Santo, dice la carta a los Romanos, no es de él. Si no lo tiene, no es cristiano. Quiere decir que el cuerpo fue bautizado una sola vez y nosotros somos incluidos en ese cuerpo en el momento que creemos al recibir el Espíritu Santo. Quiere decir que lo que sucedió en Pentecostés es algo que une al cuerpo y que sigue uniendo al cuerpo la presencia del Espíritu Santo. El apóstol Pablo necesitó explicárselo a los corintios esto. Y él le dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Fuimos todos, tiempo pasado, bautizados en un cuerpo. Sean judíos y griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Quiere decir que allí fuimos todos bautizados en un cuerpo y yo me adherí en ese momento en que recibí a Cristo a formar parte de ese organismo y el Espíritu Santo viene y nos une como cuerpo. Ahora, el Espíritu Santo había descendido para quedarse en el cuerpo. Usted lee el Antiguo Testamento y ve que el Espíritu Santo toma a una persona y después cuando se porta mal la deja. Esto sucede, por ejemplo, con Saúl. Sucede, por ejemplo, con Sansón. Cuando usted lee la historia de ellos, ve que ellos, de Saúl se dice, el Espíritu Santo lo tomó, hizo grandes obras, pero cuando desobedeció el Espíritu Santo lo dejó. El salmista clama, no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahora, esa es una oración que no tenemos que hacer nosotros. Nosotros ya entramos porque el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo viene para quedarse. Está con ustedes y estará en ustedes. Al hacer esto, Él está diferenciando el Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo acompañaba, tomaba y abandonaba. Lo está comparando con nosotros y dice, estará en ustedes. El Espíritu Santo está en nosotros. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros pecamos? El Espíritu Santo se entristece, nos amarga, se apaga, pero está allí presente. Siempre está presente. Porque el Espíritu Santo lo recibimos en el momento en que hemos creído. Moisés en el Sinaí tiene todas las indicaciones de Dios. Había recibido ya todos los mandamientos. Y cuando termina de recibir todos los mandamientos, él hace un pedido y le dice a Dios, te ruego que ahora me muestres tu camino. Te ruego que me muestres tu camino. Y Dios entiende el sentido de la pregunta y le contesta, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés escucha esto y le responde a Dios y le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Es decir, no estoy dispuesto a caminar sin tu presencia. Él valoraba lo que era la presencia de Dios en la vida. Moisés sabía que sin la presencia de Dios era imposible la tarea
Era inútil el esfuerzo y era vana toda planificación que se haga, si Dios no está presente. El Espíritu Santo les enseñó y les marcó la estrategia, y los discípulos entendieron que estaban bajo el poder del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo los dirigía. Pedro, en el aposento alto, lo recuerda esto. Le dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David. Dice, en aquel momento el Espíritu Santo habló. Y señalan todos ellos, el Espíritu Santo habló y se manifestó en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que la condición ahora era una condición diferente. Pero recordaban eso como la obra del Espíritu Santo. El apóstol Pablo le dice a los judíos que se habían rebelado contra la palabra de Dios. Él dice, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Está diciendo que el Espíritu Santo hablaba, estaba presente. Cuando en los discursos Esteban acusa a los judíos de su incredulidad, dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo y como vosotros vuestros padres. Es decir, ellos no niegan que el Espíritu Santo había estado allí trabajando en el pueblo, pero ahora la situación era diferente. Ahora ellos formaban un cuerpo. El Espíritu Santo actuaba en el pasado y cuando desobedecían se alejaba. Ahora el Espíritu Santo está en ellos, en forma permanente, para guiarlos en todas las cosas. No es un fin en sí mismo, sino es la guía de la Iglesia. Hoy hay mucha confusión con respecto a esto y muchos creen que el Espíritu Santo es un poder que se da para que nosotros lo mandemos. Nosotros no mandamos al Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que nos manda a nosotros. Tengamos cuidado cuando vemos a gente que grita diciendo que baje, que haga, que toque, porque yo no le puedo dar órdenes al Espíritu Santo, es una blasfemia eso. Es ponerme por encima de Dios, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, la forma en que Dios se expresa en este momento entre nosotros. La Iglesia entendió al principio que el Espíritu Santo mandaba, que el Espíritu Santo dirigía. Los cristianos fueron empujados por la persecución a Samaria y predicaron en Samaria. La gente se convertía, multitudes, por la predicación de Felipe, un gran avivamiento espiritual. Y en un momento dado, el ángel del Señor le habló a Felipe y le dice, vete al camino de Gaza que está desierto. Ahora el predicador está predicando, las multitudes vienen a escucharlo y el Espíritu le dice, y ahora te vas al desierto. Es un contrasentido. Donde está el trabajo, donde está la bendición es aquí. Y me voy a ir a un lugar desierto. Pero resulta que si el Espíritu Santo lo dice, entonces voy a ir. Y él fue al desierto y allí se encuentra con el eunuco y el eunuco se convierte al Señor y el Evangelio llega a Etiopía a través del eunuco. Lo que quiere decir que Dios había programado con la inteligencia divina esto. Era necesario que él abandonara a toda esa gente por un tiempo para ir a aquel lugar para que el Evangelio llegara a Etiopía. Cuando Pedro está en Jope, recibe la visita, primero la visión de Dios, de un lienzo que baja y que sube, tal vez no entiende nada de por qué le está Dios presentando eso, por qué le está Dios diciéndole lo que Dios limpió no lo llames tú común, pero en ese momento golpean la puerta de la casa, aparecen 3 personas y dicen, te están llamando de Cesarea, hay un centurión que quiere conversar. Ahora, Cesarea, había que caminar bastante para llegar a Cesarea en primer lugar. En segundo lugar, Cesarea era un lugar que los judíos no pisaban porque era una
ciudad romana pagana. Y ellos sentían que en ese momento perdían su santidad, se manchaban al entrar a esa ciudad. Por lo tanto, no iban a la ciudad de Cesarea. Y cuando fueron, en el libro de los Hechos hay algunos que van en grupo simplemente para hacer juicio frente a los romanos, pero no como visita, para nada. Y menos entrar a la casa de un centurión romano. Pero Pedro recibe la orden del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo lleva y va a aquel lugar y predica en aquel lugar. Y por supuesto que lo primero que dice es: ustedes saben lo terrible que es para mí como judío estar en este lugar, pero Dios me dijo que tengo que venir. Yo digo que fue la peor forma de empezar una predicación. Si yo llego esta mañana y les digo a ustedes no saben lo tremendo que es para mí contaminarme con ustedes al venir a este lugar, ¿ustedes qué van a decir? Bueno, eso fue lo que dijo Pedro en ese momento. Me voy a contaminar hoy acá. Ustedes saben que para un judío esto es contaminación. Es contaminación. Pero el Espíritu Santo me mandó acá y empezó a predicar. ¿Y ahora qué va a hacer al final de la predicación? ¿Les va a hacer levantar la mano o no les va a hacer levantar la mano? El Espíritu Santo llegó cuando él estaba predicando y tocó a aquella gente. Y él no tuvo que dirimir ningún problema. El Espíritu Santo le dijo lo que estaba pasando. Lo que pasa es esto. Y cuando él vuelve a Jerusalén, se lo quieren comer crudo en aquel lugar. ¿Cómo te has ido a ellos, a los gentiles? Y él les cuenta: miren, si era por mí yo no iba. Pero el Espíritu Santo vino y me lo dijo. Y resulta que descendió el Espíritu Santo como sobre nosotros. Y si el Espíritu Santo lo hace, tenemos que admitir que es esto. Quiere decir que el Espíritu Santo los fue empujando porque ellos no habían entendido el mandato de Jesús hasta lo último de la tierra. No lo habían entendido. Y al no entender el mandato de Jesús hasta lo último de la tierra, ellos se dedicaban únicamente a predicar a los judíos y a lo sumo a los samaritanos y nada más. Y el Espíritu Santo tuvo que sacudirlos para que dieran un paso más adelante. El Espíritu Santo trabaja y tiene dos tareas fundamentales que señala el Evangelio y que señala el Señor. El Señor dice: el Espíritu es el que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, la predicación tiene efecto en la medida en que el Espíritu Santo la aplique al corazón. Si el Espíritu Santo no la aplica al corazón, no tiene efecto. Y si el corazón rechaza la voz del Espíritu Santo, pues se pierde. Pero no es que se pierde porque rechazó al predicador. Se pierde porque rechazó el mensaje que recibió por orden de Dios a través de un predicador, porque el Espíritu Santo hizo que ese mensaje llegara allí. Quiere decir que el Espíritu Santo hoy convence de incredulidad, convence acerca de la justicia operada por Jesucristo en la cruz, que pagó el precio del pecado, y convence de que hay un juicio venidero también. Esto es obra del Espíritu Santo. Pero también trabaja en el creyente. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta. Toma del Señor Jesucristo y lo comunica al pueblo. El Señor dijo: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Y esa frase, en mi nombre, significa bajo mi autoridad. Bajo mi autoridad. Por lo tanto, el Espíritu Santo está puesto para animarnos, para fortalecernos, para que busquemos la gloria de Dios por encima de todas las cosas. Cuando leemos las Sagradas Escrituras, recordemos lo que dice Pedro en su carta.
Él dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hacéis bien en estar atentos, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjese, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando yo tomo la palabra de Dios, esto ha sido inspirado por Dios. Es la palabra de Dios a nosotros. Ahora bien, si entiendo que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad, dispuesto a ayudarme, dispuesto a fortalecerme, Dios ha previsto todo para que yo pueda vivir la plenitud de la vida espiritual. Dios ha provisto todo. Yo tengo todas las herramientas para vivir la plenitud de la vida cristiana. Lo que tengo que entender es la función que el Espíritu Santo tiene en nuestra vida. No es una fuerza que yo manejo. No es una fuerza que yo manejo. Que lo busco para que haga mi voluntad. No es eso. Así lo entendió Simón el Mago en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se acercó a la iglesia, vio la manifestación del Espíritu Santo y le pidió a Pedro, dame ese poder para que yo pueda mandar también. Y Pedro lo rechazó. No es una fuerza que yo manejo. Ministrando estos al Señor, la iglesia al Señor, el Espíritu le dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo, apartadme. Fíjese cómo empieza la obra misionera. No porque alguien dice, yo siento del Señor que tengo que ir a la China, sino porque el Señor le habla a el grupo que está allí diciendo, separen a Bernabé y a Saulo, porque los voy a usar para mandarlos a tal lugar. Sepárenlo. Fíjense ustedes cómo es el tema, ¿eh? ¿Cómo es el tema? Separen a estos, porque yo los voy a mandar. No es que Pablo y Bernabé sintieron que eso y le dijeron a los hermanos, nos parece que el Espíritu nos dice a nosotros. Seguramente el Espíritu les había dado convicción. Pero los que tuvieron convicción fueron los otros. Y por eso la obra misionera era exitosa, porque se hacía bajo la autoridad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ayudaba, orientaba, tomaba del Señor y lo comunicaba y buscaba siempre, porque es la tarea del Espíritu Santo, la gloria de Dios. Los cristianos dejaban que el Espíritu operase en sus vidas. Oraban al Señor para tener la guía del Espíritu Santo. No es que oraban al Señor, primero tomaban decisiones y después oraban al Señor para que bendijera lo que ellos habían decidido, sino que oraban previamente al Señor para que el Señor los guiara en el camino que tenían que seguir. Muchas veces la vida cristiana no funciona porque actuamos exactamente al revés. Tomamos nosotros la decisión y después le pedimos al Señor que nos bendiga. El Espíritu Santo está para guiarnos en todo eso. Buscaban en la palabra inspirada por el Espíritu lo que era la voluntad de Dios. La vida cristiana está llena de imprevistos, hermano. Está llena de imprevistos. Nadie puede prever nada. Sin embargo, cuando dejamos que el Espíritu Santo llene nuestra vida, confesamos nuestra insuficiencia y nuestro pecado diariamente al Señor. Buscando su guía, el gozo del Señor empieza a manifestarse en nosotros, al margen de la circunstancia, al margen de las circunstancias. Las circunstancias pueden ser aplastantes.
Pero nada tiene que afectar nuestro ministerio, nuestro trabajo, nuestro deseo de seguir bendiciendo al Señor, al pueblo de Dios y seguir entregados al Señor. La paz del Señor llega con la presencia del Espíritu Santo. Termino con una cita con que el apóstol Pablo culmina la carta a los romanos. Él dice, y el Dios de esperanza, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia, no hay bendición. Sin el Espíritu Santo nadie puede llegar al Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que trabaja. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, esperen, no hagan nada hasta que no venga el Espíritu Santo. Y le dio 10 días entre su ascensión y la venida del Espíritu Santo para que entendieran la importancia que tenía y que tiene en la vida de la Iglesia el Espíritu Santo. Muchas veces no hablamos del Espíritu Santo porque hay muchos que lo manosean. Hay muchos que utilizan la palabra de Dios para hacer cualquier cosa en nombre del Espíritu Santo. Hay muchos que lo tratan, deje que cada uno haga lo que quiera con el Espíritu Santo. Dios es el que va a poner las cosas en su lugar. Dios. Pero nosotros ajustemos nuestra vida a lo que el Espíritu Santo escribió y nos dejó, y vamos entonces a poder vivir la plenitud de nuestra vida cristiana. Nos ponemos de pie.